grabación. Muy buenos días, mis queridos aprendices, a esta tercera sesión del curso de atención integral a pacientes con ataques, a víctimas de ataques con agentes químicos. Esta tercera sesión forma parte de la actividad de aprendizaje número 2, que inició el 17 de junio y termina el 24 de junio. ¿Listo? Es ya esta segunda actividad de aprendizaje, explica los diferentes pasos de la atención y al finalizarla ustedes deben estar en la capacidad de conocer todo lo que tiene que ver con los diferentes momentos de atención y con lo relacionado con la toma de muestras con fines forenses. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar nuestra... perdón, vamos a compartir, no les había compartido. Bueno, yo creo que ya están entonces observando mi pantalla. Si de pronto alguien ingresa y puedo darle la aprobación, me indica, por favor. Voy a tratar de hacerlo cada 10 minuticos inicialmente hasta que sea pues la 1:15 y posteriormente ya pues tengo que concentrarme solo en la parte de la presentación para que pues podamos, digamos, hacerlo tranquilamente. Entonces, como les decía, el curso pues es la atención integral en salud a las víctimas de ataque con agentes químicos. La frase de todas las sesiones, porque pues me gusta colocarles una frase para que piensen un poquito en esto. Mereces ser feliz y vivir sin miedo. Recupera tu poder. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Entonces, primero vamos a hacer un repaso muy rápido sobre qué se habló en la sesión anterior. No vamos a ver lógicamente todo, porque pues o si no sería volver nuevamente a dar esta sesión y no nos quedaría tiempo para la sesión de momentos de atención a las víctimas. Posteriormente vamos a revisar en la plataforma Sayuna las actividades de aprendizaje 2. Vamos a hablar el tema de los momentos de atención a la víctima y vamos a aclarar las actividades que tienen que desarrollar. Voy a hacer una modificación en este programa y voy a empezar, digamos, con el repaso de la sesión anterior, con el recorrido por la plataforma Sayuna y de una vez vamos a ir a aclarar qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué actividades tienen que hacer para que tengan muy presente las respuestas que posiblemente van a estar en mi presentación de la clase. ¿Listo? De la sesión. Vamos a ver si hay alguien, por favor, para ingresar. No, parece que no. Bueno, entonces tenemos. ¿Qué vimos básicamente en la sesión anterior? En la sesión anterior, lo más importante o el tema central fueron los derechos de las víctimas. Hay unos derechos que son como generales a todas las mujeres y que de todas maneras quiero resaltarlos porque a veces solamente pensamos en los derechos en salud, en los derechos en protección, en los derechos judiciales y dejamos de lado todas las generalidades. Entonces, las mujeres y en general todas las personas tenemos derecho a una vida sana, a una integridad física, sexual y psicológica, a una intimidad, a no ser sometidos a torturas o tratos crueles o degradantes, a una igualdad real y efectiva, no debemos ser discriminados, tenemos derecho a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad personal y a la salud sexual y reproductiva. Quisiera preguntarles si están viendo, por favor, las diapositivas y si me están escuchando. ¿Me pudiera alguien contestar, por favor? Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos derechos de las víctimas. Entonces, en la parte de salud tenemos derecho a la atención médica integral y gratuita, ya sea la parte de urgencias, de hospitalización o de rehabilitación, a los dispositivos médicos necesarios para su recuperación, a la información sobre sus derechos. Recuerden que es algo muy importante que a la víctima se le cuente a qué derechos tiene.
a la protección de su intimidad y privacidad, a recibir asistencia legal, a garantizar que no vaya a existir una revictimización y a la reparación integral de daños sufridos. Eso es, digamos, a grosso modo lo que vimos de los derechos de las víctimas, ¿cierto? Pues en la grabación pasada encuentran los detalles y entonces quienes aún no han realizado estas actividades de aprendizaje, como son por ejemplo el mapa mental, pues puede basarse en esa grabación. ¿Listo? Tenemos entonces el tema central, que son los momentos de atención a las víctimas con ataques por agentes químicos. Entonces, vamos primero, les decía, vamos a revisar primero entonces en Sayuna qué actividades tienen ustedes, qué evidencias tienen que realizar en esta segunda actividad de aprendizaje. Entonces, son dos evidencias importantes. La una es un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención a víctimas por agentes químicos y la otra es un estudio de caso de una situación clínica en un ataque de agentes químicos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a Sayuna para que ustedes vean lo que deben hacer. Permítanme un momentico. Aquí creo que nos está funcionando. Entonces vamos a entrar, aquí tenemos atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. Entonces, si nos vamos, actividades de aprendizaje 1, entonces podemos ver que de la actividad 1 teníamos un cuestionario y un mapa mental sobre los derechos de las víctimas, y que para esta segunda actividad de aprendizaje, donde el material de formación se llama Atención Integral en Salud, tenemos dos evidencias. La una es un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención. Ustedes dan clic en el cuestionario, ingresan acá y donde dice continuar la previsualización, le dan clic allí. El cuestionario tiene 2 horas de duración, tiene disponible 2 horas. Van respondiendo las preguntas, ahora las vamos a ver todas y él tiene una calificación automática. El cuestionario tiene como les decía, ustedes tienen 2 horas para responderlo, que pues es bastante tiempo, y fuera de eso es ilimitado, o sea, intentos ilimitados. ¿Listo? Ahora vamos a ver con mayor detalle, digamos, en qué consiste ese cuestionario. Y la otra evidencia es, perdón, un estudio de caso que también lo vamos a ver ahora. Ustedes también dan clic aquí, a mí no me va a salir donde dice aquí agregar evidencia porque estoy en el rol de instructor. Me voy a pasar al rol de aprendiz para que ustedes puedan ver exactamente qué les sale. ¿Listo? Entonces me paso al rol de aprendiz para que ustedes vean qué es lo que les va a salir a ustedes en esto. Entonces, mire, aquí dice agregar entrega. Ustedes le dan clic en agregar entrega y cargan allí el PDF donde escribieron las respuestas del caso que vamos a leer. ¿Listo? Aquí cuando ya cargan aquí escriben, estimada instructora, le envío la respuesta al caso de tal. Aquí le dan clic, cargan, suben un archivo, eligen el archivo en su PC que lo deben tener allá grabado, ¿cierto? Le dan abrir, le dan subir ese archivo, en ese momento ya se sube aquí el archivo, yo no lo puedo hacer porque si no, pues no tendría, digamos, no tengo esa posibilidad. Le da subir el archivo, aquí me sale error porque pues no lo tengo, ¿cierto? Cuando ya le da subir el archivo, aquí le aparece descargar. Dele aquí descargar para que confirmen que sí el archivo quedó cargado, porque es que muchas veces no confirman que el archivo quedó cargado y entonces ustedes creen que me lo enviaron y yo no lo veo. Y luego le dan guardar cambios. ¿Listo? Entonces esa es la forma como van a utilizar la plataforma para estas dos actividades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a mirar aquí qué es lo que nos pregunta, digamos.
¿qué vamos a hacer? Dice, una compañera, gracias, ya les di la aprobación, muchísimas gracias. Lady está levantando la mano, cuénteme, Lady, a ver, Instructora, dígame. tengo una duda. El Sí, archivo que se debe subir para el estudio de caso es el mismo Word que uno descarga, ¿sí? sí, o sea, usted coge, contesta las preguntas que ahorita vamos a ver, las contesta en un Word, ¿cierto? Escribe el caso, contesta las preguntas que le dicen, lo graba en un Word y ese Word lo carga ahí en ese archivo como les acabo de indicar. ¿Sí le queda claro? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces, nos vamos nuevamente entonces a mirar cómo son las actividades que ustedes tienen que realizar. Me tomé la molestia, o no molestia, sino pensé que lo mejor era presentarles aquí esas actividades para que ustedes tengan en cuenta los puntos que más van a, los puntos que más van a a sobresalir, digamos, o los que más tienen que tener en cuenta para poder dar respuesta a los cuestionarios, al cuestionario y para poder participar y hacer el Word. Entonces, por eso pensé que lo mejor es hacerlo así en diferente, digamos, o sea, en el orden diferente. Entonces, primero les voy a colocar qué es lo que ustedes tienen que pensar y cuáles son las preguntas que les están haciendo para que cuando yo haga mi exposición y dé prácticamente las respuestas, pues ustedes ya las tienen, inclusive los, si pueden ingresar en este mismo momento, las pueden contestar. ¿Listo? Entonces, en el cuestionario les colocan dos casos. El primer caso dice, Ana es una mujer de 25 años que vive en la ciudad de Bogotá. Es madre soltera de dos niños, de 8 y 5 años, y es la encargada del aseo en un conjunto residencial. Hace una semana terminó una relación de noviazgo con Jorge, un hombre de 30 años. La relación tuvo una duración de 1 año y 5 meses, ya que ella se cansó de los celos enfermizos de él. Aunque no vivían juntos, Jorge quería controlarla todo el tiempo. Revisaba su celular y seguía todos sus movimientos y acciones que ella tenía, pues le molestaba que tuviera contacto con otros hombres, incluso con los empleados del conjunto residencial donde trabaja. Frente a esta situación, Ana había decidido tener relación en 2 ocasiones. Sin embargo, su novio siempre le manifestaba intenciones de cambio buscando una nueva oportunidad. Una tarde Jorge fue a casa de Ana a visitarla. Allí estuvieron sin problema alguno, pero todo cambió de un momento a otro, ya que ella descubrió su teléfono, ya que ella descuidó su teléfono celular mientras preparaba los alimentos para sus hijos. Este quedó visible a manos de Jorge. Él, sin perder oportunidad alguna, tomó el teléfono y empezó a leer cada una de las conversaciones que ella tenía con sus compañeros de trabajo. Jorge, al leer las conversaciones que tenía Ana con sus compañeros y compañeras de trabajo para encontrarse a ir a almorzar, luego a tomar un café, antes de iniciar nuevamente el trabajo, hizo que él tomara una actitud violenta tirando el celular al piso y con gritos le solicitó las respectivas explicaciones. Ana, al ver la reacción de Jorge, se asustó mucho y decidió terminar la relación, manifestándole así su decisión definitiva. Durante la semana la llamó varias veces, pero ella no le contestó y optó por cambiar su número de teléfono. Una tarde, al salir de su trabajo, Ana iba caminando y súbitamente sintió que le arrojaron un líquido frío en su cara y cuello. Sintió mucho ardor en la piel y en los ojos. No podía ver, no recuerda haber visto al agresor, pero recuerda escuchar la frase, este es un regalito de Jorge para que no lo olvide. Solo tiene presente que las personas pasaban a su lado, pero nadie le ayudaba. Ella, al no poder ver, solo gritaba pidiendo ayuda. Después de 10 minutos se acercó una señora quien la subió a un taxi y la llevó al hospital más cercano, que quedaba aproximadamente a 20 minutos del lugar. Entonces, con relación a ese caso, le hacen las siguientes preguntas. Debe contestar, es selección múltiple, entonces debe contestar una sola respuesta, ¿cierto? Entonces dice, los primeros auxilios brindados a la víctima en el lugar de la agresión fueron adecuados, teniendo en cuenta que lo primero que se debe hacer es trasladar a la víctima al centro hospitalario más cercano y en cualquier medio de transporte disponible. B. Los primeros
auxilios brindados a la víctima fueron inadecuados, teniendo en cuenta que las acciones que debe realizar el primer respondiente son avisar a la línea de emergencias y protegerse de entrar en contacto con la sustancia. C. Atender a la víctima interrumpiendo el contacto con el agente químico, rescatándola. D, B y C son correctas. Entonces, esas son las preguntas que ustedes tienen que responder de ese primer caso, de ese primer cuestionario, ¿cierto? Yo, como les digo, en el transcurso de mi charla van a encontrar las respuestas precisamente van a encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces tenemos, después dice, las acciones de atención prehospitalarias que debió recibir la víctima por parte de los profesionales de salud son: A, posterior a colocarse los elementos de protección personal, cortar y retirar la ropa, secar la piel, teniendo la precaución de no esparcir el químico a áreas no comprometidas. Definir fuente de agua, irrigación continua con agua de 20 a 30 minutos. Aplicar jabón líquido y dejar actuar por 15 o 20 minutos en áreas comprometidas. Irrigación ocular por 20 minutos con lactato de Ringer o agua. No usar jabón en los ojos, traslado al hospital, repetir la irrigación en áreas comprometidas y ojos hasta llegar al hospital. D, A, B y C son correctos. ¿Listo? Entonces, esas son las preguntas que tiene el primer caso, ¿de acuerdo? Vamos entonces a volver sobre el segundo caso. En el caso 2, dice: Camilo es un hombre de 30 años que se encontraba en un bar con su pareja y al momento de salir del lugar recuerda que un hombre se acercó y sin motivo aparente empezó a pegarle puños en la cara mientras le gritaba: ser gay es un pecado. Súbitamente el hombre le arroja un líquido en la cara y sale corriendo. Camilo empieza a sentir intenso dolor y dolor en la parte izquierda de su rostro y cuello. Su pareja empieza a pedir ayuda a las personas que estaban saliendo del bar. En ese momento, una mujer que se identificaba como enfermera llama inmediatamente al 123 desde su celular. Menciona los hechos ocurridos, así como la ubicación exacta del lugar. Pide el botiquín de primeros auxilios del bar, del cual saca un par de guantes y se los coloca e inicia la atención a Camilo, cortándole la camisa y secándole con presión directa con unas gasas el líquido que se veía aún cayendo en la cara y el cuello. Traslada a Camilo a uno de los baños del bar donde se encuentra una ducha e inicia la irrigación de las áreas comprometidas. Posteriormente llega la ambulancia y los paramédicos continúan la atención de la víctima en la ambulancia durante el transporte al hospital. Entonces, ¿qué les van a preguntar en este cuestionario? Entonces dice, las acciones correctas para continuar la atención de Camilo en el hospital son: A, esperar autorización de la EPS para ser atendido, iniciar antibióticos de manera rutinaria y realizar curaciones de las lesiones. B, ser clasificado como triage 1 para ser atendido de manera inmediata y realizar la valoración primaria completa ABCDE con el fin de identificar lesiones potencialmente mortales. C, continuar con la irrigación de las zonas afectadas con el fin de continuar la remoción del agente químico. Empezar analgesia y remitir a la unidad de cuidado de quemados. D, B y C son correctas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra pregunta les hacen? Dice, Camilo no tiene compromiso de la vía aérea. Las siguientes acciones son correctas en la unidad de quemados, excepto Camilo no tiene, o sea, ¿cuál es incorrecta? Es lo que les están preguntando. Camilo no tiene compromiso de la vía aérea, por lo tanto no se hospitaliza y se da manejo ambulatorio. Se debe realizar historia clínica completa y examen físico completo. Se deben evaluar las quemaduras teniendo en cuenta el grado y la extensión y los compromisos sistémicos y se solicitan exámenes de laboratorio. Se debe iniciar el manejo por un equipo multidisciplinario básico y se debe brindar el traslado a su casa sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, después dice, el proceso de recuperación de Camilo debe incluir: A, rehabilitación física desde la fase posaguda que incluya ejercicio, acomodamiento, control del edema y órtesis. B, controles ambulatorios por cirugía plástica y salud mental y otras especialidades si lo requieren.
C, los seguimientos pueden tardar varios años debido a las secuelas. D, A, B y C son correctas. ¿Listo? Entonces, este es el cuestionario, ¿de acuerdo? Este cuestionario es el que aparece ahí y el que está ahí precisamente cargado y al cual ustedes tienen que responder. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte, ¿qué tienen que hacer? En la segunda parte o la segunda evidencia de esta atención, entonces se trata de que ustedes, estas son las instrucciones, digamos que yo le di, se tratan de que ustedes lean el caso de Rosa, ¿cierto? Y respondan unas preguntas. Entonces, yo les digo aquí, lea el material de formación, toma de muestras con fines forenses y haga énfasis en la forma de recolección, el embalaje, el rotulado, la entrega a la autoridad competente y las recomendaciones prácticas para el manejo de elementos materiales probatorios y de evidencia física. Describa las acciones necesarias para una atención adecuada de acuerdo con el protocolo y toma de muestras con fines forenses. Les presentan entonces el caso de Rosa. Rosa es una mujer de 34 años que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido en la región superior del tórax hubo salpicadura, teniendo también lesiones de escurrimiento, le arrojó una sustancia al rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la región superior del tórax. Hubo salpicaduras de las sustancias en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se encuentra mojada inicialmente. Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama a la línea de emergencias muy nerviosa. Transcurridos 10 minutos aproximadamente, llegan los paramédicos al lugar, quienes inician los primeros auxilios, valoran también al menor, quien se encuentra ileso físicamente, pero afectado emocionalmente. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para la atención de urgencias. De acuerdo con dicho caso, responda de manera clara y precisa las siguientes preguntas, partiendo de que a Rosa se le debe realizar la atención de urgencias, así como la toma de muestras con fines forenses en el hospital donde usted está trabajando como médico. ¿Cuáles son estas dos preguntas? ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? O sea, solamente están pidiendo las acciones del servicio de urgencias. Ahora vamos a revisar que hay acciones en el sitio de la agresión, en urgencias, atenciones prehospitalarias, atenciones en urgencias, atenciones, digamos, respecto a la remisión o la unidad de quemados. Entonces, aquí para esta parte solamente van a hablar de las acciones de la atención de urgencias. Y como segunda parte dice cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado y el registro de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y de las evidencias físicas. Esto se debe entregar entonces, como les decía, en un PDF. Entonces ustedes cogen, escriben el caso, escriben las dos respuestas, las graban en su PC, en su computador y en la forma, como les dije al inicio de esta reunión, entonces las cargan en el sitio donde ingresan actividades de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2 y ahí está el estudio del caso. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o ya les queda claro qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen claro qué tienen ustedes que hacer? Opté por modificar el plan del día y presentarles primero las evidencias para que ustedes tengan claro qué les están preguntando y cuando yo haga ahorita la exposición, pues dentro de esa exposición van a encontrar las respuestas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Señora. No, señora. No, señora. Me dicen aquí, alguien me dice que tiene el PIN completo o solo, no, el PIN está completo. Dices que no he podido ingresar. Me dicen que no han podido ingresar, pero no sé por qué. Que le sale incompleto el PIN. Vamos a ver, ¿será que alguien lo puede enviar, por favor? Vamos a ver, yo lo voy a enviar por acá. Permítanme un momentico, enlace sesión 3. Voy a volverlo a enviar.
A ver si pueden ingresar las personas que dicen que no han podido hacerlo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, listo. Bueno, entonces tenemos. Volvemos entonces a nuestra presentación. Bueno, entonces nos vamos a concentrar ahora sí, ya saben que les van a preguntar, ¿cierto? Entonces, en el cuestionario y en el caso, ¿cierto? Entonces, ustedes van a poner mucha atención a estos momentos de atención de las víctimas. Entonces, tenemos momentos de atención de las víctimas con ataque por agentes químicos. Entonces, tenemos en el lugar de la agresión, o sea, en el mismo momento donde ocurrió la agresión, hay que hacer unas actividades. En la atención hospitalaria hay que hacer otras actividades. En urgencias hay que hacer otras actividades. En la unidad de quemados igualmente hay que hacer otras actividades y en la consulta ambulatoria igualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades hay que hacer en el lugar de la agresión? Generalmente estas actividades las hace la comunidad, ¿cierto? Porque pues estaba ahí, está pasando por frente a la panadería, ocurre el hecho y pues son los señores que están comprando el pan los que ya pueden, tienen a atender, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que actuar como primer respondiente. Si ustedes actúan como primer respondiente, van a disminuir las secuelas. ¿Qué son las secuelas? Las consecuencias que van a quedar una vez le hayan quemado la cara o el cuello o los ojos con algún tipo de esta sustancia. ¿Listo? Entonces tenemos lo primero que hay que hacer en el caso de una emergencia, eso ustedes ya lo conocen. ¿Por qué me dicen que, permítanme un segundo, Dios mío, me dicen que no pueden ingresar? Vamos a ver si es que están pendientes de que yo los ingrese. Un momentico, es que en esto pierdo un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo hago para poder, me toca salirme para poder ingresar nuevamente. Bueno, entonces vamos a continuar compartiendo. Entonces, en toda urgencia, digamos, en el primer respondiente tiene que tener en cuenta las medidas de seguridad de la escena. O sea, el sitio tiene que ser completamente seguro, tanto para la víctima como para el auxiliador, porque si el auxiliador no se cuida, pues no va a poder ayudar a la víctima. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que mirar que la escena sea completamente segura. También tienen que pensar en que si tienen o no tienen elementos de bioseguridad. Entonces, si tienen elementos de bioseguridad, por favor, úsenlos, como son los guantes de nitrilo, las gafas, la bata, ¿cierto? Si no, pues ahora más adelante vamos a ver qué tendría que hacer en ese caso. ¿Listo? Permítame un minuto, por favor. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la comunidad? ¿Qué tiene que hacer el primer respondiente? ¿Qué tiene que hacer la persona que está allí en el momento en que ocurre el accidente, ¿cierto? La agresión. Entonces, lo primero que tiene que hacer es avisar. ¿Avisar a dónde? A la línea 123. Esta línea 123 es para Colombia, para nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, en Colombia aquí tenemos que marcar el 123. ¿Qué tienen que decir al 123? Entonces, tienen que decir el sitio de ocurrencia, o sea, dónde están ubicados, ¿cierto? Más o menos, tienen que tener un punto de referencia. Si alcanzan a ver una
dirección, perfecto, y si no, pues entonces algún sitio que ustedes vean cerca, mire, estoy cerca al Colegio Agustiniano del Norte, estoy cerca a tal parte, ¿listo? Esto tiene que ser cuestión de segundos, ¿cierto? Indique brevemente la situación, tiempo, personas afectadas, o sea, hace cuánto que ocurrió, cuántas personas están afectadas, 1, 2, 5, si, en qué estado están estas personas, si está inconsciente, si no respira, si no se mueve, ¿cierto? Eh, y debe esperar las instrucciones del operador de la línea. Aquí hay personas completamente capacitadas que le van a decir qué es lo que tiene usted que hacer en ese momento. ¿Listo? Entonces, bueno. Posteriormente, entonces, en ese mismo avise, digamos que es lo primero que usted está haciendo, en ese mismo y simultáneamente, usted entonces tiene que protegerse usted y proteger a la víctima. Entonces, en la llamada usted debe indicar si ese sitio está seguro, o sea, si hay presencia todavía ahí del agresor, si hay vehículos que usted ve como sospechosos donde de pronto pueda haber algún tipo de riesgo, ¿cierto? Tanto para el auxiliador como para la víctima. No toque, por favor, ninguna superficie o el cuerpo de la víctima sin protección. O sea, recuerde que usted tiene que cuidarse. Por favor, les agradezco cerrar los micrófonos porque es que mire que en el entrar, el salir y el cerrar los micrófonos, pues me demoro un poquito más y así, además de que se presenta distracción del tema y ustedes mismos van a ser los perjudicados. Entonces, por favor, les agradezco cerrar los micrófonos. Gracias. Entonces, en esa llamada, ustedes mismos, no, por favor, no toquen ninguna superficie o el cuerpo de la víctima, ¿cierto? Sin que tengan protección. Guantes de nitrilo, bata, gafas, si las posee. ¿Listo? Posteriormente, atienda a la persona. Entonces, preséntese a la víctima, diga, no tiene que pasarle una hoja de vida, ¿cierto? Pero sí usted debe decirle su nombre y debe expresarle que está ahí para ayudarle. Si usted pertenece de pronto a alguna organización, como son bomberos, policía, defensa civil, pues le comenta y le dice, mire, o si es médico, si es enfermera, pero no tiene que decirle, mire, es que yo trabajo hace 50 años en la Secretaría de Salud de Bogotá. No, no, o sea, usted se presenta y le dice, mire, mi nombre es Aida López, yo quiero ayudarla, quiero apoyarle y soy médica y tengo toda la capacitación para poderle ayudar. O pertenezco a bomberos o pertenezco a policía. El primer respondiente, o sea, la persona que va a ayudar, tiene que ser una persona que actúe con mucha calma porque si no, pues le va a transmitir esa ansiedad, digamos, a la víctima. Prepárese por si la víctima desea salir corriendo. Esto puede ocurrir. Entonces usted tiene que estar preparado para calmarla, ¿cierto? Porque pues la persona por dolor, por angustia, para que no se vaya a repetir lo mismo, no sabe si esta persona que le está diciendo que la apoye, entonces es una persona que sí la va a ayudar o por el contrario es su cómplice del agresor, la persona va a sentir mucha ansiedad, por eso hay que calmarla, ¿cierto? El paciente debe ser retirado del lugar donde ocurrió la emergencia, por eso entonces hay que llamar al 123 para que vengan a auxiliar las personas de salud, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que retirar los objetos metálicos o prendas de vestir, excepto las que están adheridas a la piel. O sea, si usted tiene un vestido que por el químico o por una blusa está adherida a la piel, pues no puede arrancarla, porque si la quita y la arranca, se trae la piel consigo mismo, ¿cierto? Hay que tener mucha precaución de no ir a dispersar ese agente químico en unas partes del cuerpo que está sano. Por favor, considere la intimidad y el pudor de la persona al retirar las prendas. No es que por el afán entonces dejemos a esta persona completamente desnuda, además de que la hipotermia es algo que debe evitarse. Preserve las
prendas para las investigaciones de las autoridades judiciales. O sea, estas prendas hay que echarlas en una bolsa negra para entregárselas a la familia y entregárselas a la autoridad como elementos materiales probatorios. Posteriormente se debe estabilizar a la víctima y transportarla por medio, o sea, ¿quién la va a transportar? El personal de salud, indudablemente. Esto es lo correcto a realizar. Cuando ustedes no tengan elementos de protección como guantes, como gafas, como bata, pídanle a la misma víctima que por favor se retire la ropa, pero indíquele, digamos, cómo hacerlo para que no vaya a dañar, digamos, o a dispersar el agente químico y si la ropa está pegada no vaya a tirarla, ¿de acuerdo? Entonces, estabilice a la víctima. Lo principal, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de atención en el lugar del evento? Esta es una de las preguntas del cuestionario. Entonces, por favor, ténganla muy en cuenta. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los objetivos de la atención en el lugar del evento? Entonces son estabilizar a la víctima, interrumpir el contacto con el agente químico lo antes posible. En pocos minutos el agente químico puede llegar a capas profundas de la piel y los ojos dejando lesiones irreversibles. ¿Listo? Bueno. En la atención prehospitalaria, entonces ya vimos el primer momento que es qué pasa, digamos, cuando está en el momento de la agresión, en el sitio de la agresión. Ahora entonces, cuando la atención prehospitalaria, por favor cierren los micrófonos, ¿sí? Les agradezco que cierren los micrófonos. Entonces, en la atención prehospitalaria, que es la que brindan las ambulancias y los profesionales de la salud que llegan en las ambulancias. Entonces, hay que tener en cuenta en la atención prehospitalaria está el ABCDE. ¿En qué consiste estas situaciones a tener en cuenta? La vía aérea, que la vía aérea esté permeable. Ventilación, ¿cómo está respirando esta persona? ¿Cómo está ventilando esta persona? Está respirando muy rápido, entonces hay que enseñarla a respirar, ¿cierto? Hay que decirle para que la persona se calme cómo es la respiración que debe usar, entonces debe inspirar mientras se cuenta, o sea, tomar aire por la nariz, contar mentalmente hasta 4, botar el aire y contar también mentalmente hasta 4 cuando se bota, botar el aire por la boca y no respirar mientras se cuenta mentalmente hasta 4. Vuelve nuevamente. Y así repetidamente, esto hace que haya una mejor oxigenación en el cerebro y el paciente o la persona se va calmando. La circulación, entonces hay que mirar cómo está la circulación de esa persona, ¿cierto? Si hay sangrado por alguna parte, si no, si hay algún trauma, si no, si hay heridas, si hay hemorragias, bueno. Y el déficit neurológico, o sea, esa persona está consciente, está inconsciente, está obnubilada, está somnolienta, y la exposición y control de hipotermia, o sea, esta persona no podemos dejarla que le dé hipotermia, o sea, que se enfríe. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué más vamos a hacer en esa atención prehospitalaria? ¿O qué más hacen estas personas? Definir la fuente de agua. Entonces, revisar si se dispone de una llave o ducha con agua potable cerca. Ducha, ya sea meterla a la ducha, ya sea del hogar de la víctima, de un vecino o de un establecimiento cercano. Activar, por ejemplo, a bomberos para que vengan, ya que ellos tienen y nos aseguran el volumen de agua adecuado y constante que debemos tener para lavar a la víctima. ¿Listo? Atención prehospitalaria, continuamos. Presentarse y tranquilizar a la víctima. Bueno, ya dijimos esta parte, ¿cierto? Presentar el evento. Protegerse, uso de guantes de nitrilo, bata y gafas si cuenta con ellos. No toque ninguna superficie y mucho menos el cuerpo de la víctima sin ninguna protección.
Si no tiene elementos, entonces ya le dijimos que retire la ropa de la zona afectada y si es posible, seque la zona sin frotar. O sea, se pone una gasita si se tiene una gasa y se oprime, pero no se raspa. De inmediato inicie la irrigación de las manos de la víctima. Entonces, como usted no tiene guantes, se hizo que la víctima se tocara y se quitara la ropa, entonces lávele inmediatamente las manos para que no se vayan a afectar zonas que estaban sanas. Entonces, retire la ropa. Para retirar la ropa, corte con tijeras y retire la ropa contaminada. Retire las pertenencias y guárdelas en bolsa negra y entréguela a la familia. Retire anillos, pulseras, aretes y collares. Preserve las prendas y conserve la cadena de custodia. ¿Listo? O sea, todo lo que tienen que hacer en la toma de muestras con fines forenses. Irrigar y lavar. Irrigue con agua en forma copiosa, o sea, abundante y continua las áreas afectadas por un periodo de 20 o 30 minutos para diluir y eliminar el químico. Si es posible, aplique jabón, clorexidina en solución acuosa al 0,2%. Deje 20 minutos y lave con agua sin frotar. Entonces esos son ciclos, o sea, 20 a 30 minutos echándole agua, 20 minutos dejando que el jabón actúe, vuelve otra vez y lava, otros 20 con jabón y así sucesivamente. Procure usar agua tibia si la tiene, pues para evitar la hipotermia. Acuérdese que aquí ya es la ambulancia y los profesionales de la salud los que están haciendo esta labor. Recuerden que generalmente estas sustancias químicas las botan a la cara y a los ojos. El ojo se puede ver seriamente afectado, la persona puede quedar con cataratas traumáticas o puede quedar completamente ciego. Entonces, irrigue el lavado ocular. ¿Con qué? Con el lactato de Ringer o con agua. Haga un dispositivo de irrigación ocular si lo tiene. Mire, esta es una venoclisis que ponen ahí y entonces le están lavando el ojo permanentemente. Mida el pH en el Fomix con tiras reactivas, o sea, jalan un poquito o retraen el párpado inferior, ¿cierto? Abren el ojo, abren el párpado inferior y allí le mete una tirillita que se llama una tirilla, digamos, para medir pH y entonces le va a dar un color naranjita. Si el pH es de 7, ya puede dejar de lavar, pero si el pH es menor de 7, no se puede dejar de lavar, hay que continuar lavando. ¿Listo? Cubra al paciente, entonces cubra a la víctima con una bata cuando haya finalizado el lavado continuo, mínimo 3 ciclos de irrigación, jabón, irrigación, o cuando llegue la ambulancia para transportar a la víctima hacia el centro de atención. No deje a la víctima desnuda. ¿Por qué? Por un lado, acuérdese que ya tiene derecho a su intimidad, por otro lado, no puede dejar que haya hipotermia. ¿Listo? Entonces, traslade al lugar más cercano. También entonces debe trasladarlo y debe trasladarlo en ambulancia al lugar más cercano. Resulta que hay veces que el químico no es líquido. Entonces, si el líquido es inhalado, entonces, tan pronto esté en la ambulancia, hay que ponerle oxígeno húmedo al 100%. Si no fue que si tomó de ese líquido, si ingesta de ese agente químico, no se debe inducir el vómito, no dar agua ni ninguna otra bebida y se puede realizar el lavado dentro de la boca haciendo buches con jabón y agua sin deglutir. Repetir este procedimiento varias veces. ¿Listo? Bueno. Tenemos entonces ya en urgencias, o sea, ya en la atención de urgencias, ¿qué se debe hacer? El triage, que es la clasificación para saber las lesiones, qué tan graves son. Pero recuerden que en este caso, siempre las víctimas van a ser clasificadas como triage 1, o sea que son de extrema urgencia. Ingresa tanto para la evaluación como para lavado de forma inmediata. Inmediatamente ahí en urgencias también le revisan el ABCDE, o sea, que la vía aérea esté permeable, que esté ventilando bien, que la circulación está bien, que no tenga déficit neurológico y que no haya exposición y esté controlada la hipotermia. Posteriormente se hace irrigación y lavado.
Se debe volver a hacer lavado en urgencias, así en el sitio de la lesión se haya hecho lavado, en urgencias se debe continuar el lavado. Debe ser lo antes posible, por eso muchas veces la evaluación inicial y el lavado se hacen en forma simultánea, o sea, mientras se va haciendo el ingreso y todo, se va haciendo el lavado. Se debe evitar la hipotermia. ¿Cómo? Entonces, tratar de hacer el lavado, realizarlo a un ambiente con temperatura controlada, o sea, cerrar las puertas, por ejemplo, y ventanas para que no le dé tanto frío. Si es posible, utilizar agua a temperatura corporal o agua tibia, ¿cierto? Agua que no esté helada. Y se debe proteger la intimidad de las personas. ¿Qué jabón es el que se debe utilizar? Entonces, se recomienda utilizar clorexidina en solución acuosa al 0,2% o Sindet y no utilizar jabones que tengan yodo povidona. ¿Cómo se va a monitorizar la acidez del área quemada? Pues con unas tirillas de pH, cuyo fin es establecer en qué momento se continúa el lavado. Hasta cuando el pH esté en 7, entonces si la tirilla nos da 7, ahí se va a parar el lavado. Utilizar el equipo adecuado, pues entonces ya en el centro de atención pues se debe tener el equipo de bioseguridad, o sea, guantes, gafas, batas, ¿cierto? Y se debe tener todos los elementos necesarios para el lavado. La analgesia, recuerden que este tipo de quemaduras duelen muchísimo, entonces se puede dar analgesia con morfina, ampolla por 10 miligramos a 0,05 o 1 miligramo por kilogramo, diluido cada 4 a 6 horas. O meperidina ampollas por 100 miligramos, 1 miligramo por kilo, distribuido cada 6 horas. Tramadol ampollas por 30 o 1 miligramo por kilo cada 6 horas. No se deben utilizar antibióticos de manera rutinaria o preventiva. ¿Cómo se hace el manejo de la quemadura de los ojos? Pues se debe iniciar desde el lugar de los hechos, iniciar el lavado. En urgencia se hace irrigación o lavado con lactato de Ringer por periodos de 30 minutos, evaluando el pH al terminar cada irrigación. Si tiene tirillas, medir el pH. Si no tiene las tirillas, pues se debe continuar el lavado hasta que la persona sea remitida a un nivel superior. La valoración inmediata por oftalmología es necesaria. Entonces, el oftalmólogo, ¿qué hace? Evalúa al paciente con la lámpara de Hood, mide la presión intraocular, hace un examen con fluoresceína, por dolor puede requerir anestésico local como proparacaína al 0,5% o lidocaína al 2% sin epinefrina. Si no puede por dolor abrir los párpados, entonces se deben utilizar retractores palpebrales. Si hay partículas extrañas, el oftalmólogo debe removerlas con un hisopo. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer ahí en urgencias? Hay que evaluar las quemaduras. ¿Cómo se evalúan las quemaduras? Entonces se evalúan de acuerdo a la profundidad, al grado y a la extensión. ¿Cuándo se dice que una quemadura es de primer grado? Cuando afecta la capa más externa de la piel, o sea, la epidermis. ¿Cuándo de segundo grado? Cuando afecta la epidermis y la dermis. ¿Cuándo de tercer grado? Cuando afecta todas las capas de la piel, inclusive puede afectar músculos y huesos. ¿Cómo se mide la extensión de la quemadura? Hay una regla, que es la regla del 9, donde ustedes observan aquí que, por ejemplo, la cabeza vale 9, el tórax 9, el antebrazo 4,5, el abdomen 9, los genitales 1, las piernas 9 por delante. Y por detrás, la espalda 9, la región lumbar 9 y cada pierna 9. Entonces, igualmente así, ustedes van sumando, entonces si tiene afectada la cara es un 9%, pero si tiene a veces el tórax, entonces ya es 18%, así van sumando y con eso dicen tiene una extensión de 80%, 5%. Estas personas, una vez ya son atendidas a una urgencia, se tienen que remitir a una unidad de quemados. Entonces, de acuerdo a lo que diga el médico tratante, la víctima debe ser remitida a una unidad de quemados y si no hay una unidad de quemados cerca, por lo menos remitirlo a una IPS de alta complejidad donde haya especialistas en atención de quemados. Las referencias se hacen, no las hacen los familiares ni el paciente, las hacen las unidades de referencia, el CRUE. El traslado debe realizarse únicamente cuando se dice sí, ya hay que trasladar. Cuando el paciente, cuando ya han llamado a la institución, digamos, que lo va a recibir y ésta lo acepta. Cuando la víctima está estable hemodinámicamente y cuando la vía aérea está asegurada.
Entonces, para disminuir las complicaciones, ¿cómo tiene que ir ese paciente durante el traslado? Entonces, la cabecera debe ir elevada más o menos a 30 grados. Esto disminuye que se le hinche más la cara, que haya edema facial. Todas las áreas quemadas las cubren con gasas humedecidas con lactato de Ringer. En las quemaduras en manos y pies se deben separar los dedos con gasa, manteniendo elevado el miembro afectado para que se disminuya el edema. Las extremidades quemadas elevadas por encima del tórax. Protección contra la hipotermia, cubriendo a la víctima con sábana y cobija y controlando la temperatura del medio de transporte. Entonces, el traslado a unidad de quemados, ¿qué se tiene que monitorizar permanentemente? Entonces, la vía aérea, garantizar oxigenoterapia si lo requiere. Circulación, asegurar 2 vías periféricas de grueso calibre manteniendo la infusión de líquidos previamente calculados. O sea que lo primero que hace esta parte prehospitalaria es canalizar, listo, colocarle entonces lactato de Ringer a una dosis de 4 centímetros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Diuresis, o sea, que el paciente orine. ¿Cómo vamos a lograr que el paciente orine? La infusión de líquidos debe asegurar una buena diuresis mayor a 0,5 miligramos por kilogramo por hora. Para poder asegurar este monitoreo, tiene que colocársele al paciente una sonda vésica. Monitorización con electrocardiografía, monitorización de presión arterial. Unidad de quemados y manejo ambulatorio. Una vez ya haya la unidad de quemados, entonces se debe definir el lugar de tratamiento, o sea, se debe definir si ese paciente va a salir a la parte ambulatoria o si ese paciente se va a quedar hospitalizado. En la unidad de quemados se inicia el tratamiento interdisciplinario, entonces lo va a ver el plástico, el oftalmólogo, etcétera. Debe tenerse en cuenta las necesidades particulares de cada clínica. Y se debe evitar barreros de acceso para que la familia y el paciente tengan acceso a los servicios. ¿Cuáles son los criterios para el manejo ambulatorio o hospitalario? O sea, ¿cuándo va a decir se va a quedar el paciente hospitalizado o se va? El paciente se debe quedar hospitalizado cuando la quemadura es en cara, cuello, manos, pies, genitales y pliegues de flexión. Cuando hay signos de toxicidad sistémica, o sea, a nivel general, cuando hay compromiso de la vía aérea, cuando hay quemaduras de espesor parcial profundo o de espesor total, o sea, que sean grado 2 o 3 según la tabla que vimos. Haya quemaduras de patrón continuo, edad en extremos de vida, por ejemplo, si son niños o si son adultos mayores. Quemaduras de espesor profundo o de espesor total, grado 2, grado 3. Comorbilidades, o sea, si es un paciente diabético, hipertenso, con falla renal. Cuando la atención es ambulatoria, cuando la quemadura con patrón de salpicadura disperso poco extenso. Cuando la quemadura es grado 1 o grado 2 y sin compromiso de áreas especiales o alguna vía especial. ¿Listo? Aquí entonces ya hemos terminado esta parte sobre los momentos, digamos, de atención. Aunque no hay diapositivas, sí quiero recordarles cómo es el proceso de toma de muestras con fines forenses. Tienen entonces que existen los EMP, que son los elementos materiales probatorios, y los EF, que es la evidencia física. La recolección puede ser tanto desde el momento de la atención prehospitalaria o ya en el servicio de urgencias. El artículo 255 del Código de Procedimiento Penal dice que el personal de salud es responsable de la recolección, preservación y entrega a la autoridad competente de los EMP y los EF. ¿Qué es un MP? O sea, ¿quiénes pueden ser MP? ¿Qué consideramos elementos materiales probatorios? Cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento que puede conducir a descubrir la verdad. ¿Cuáles pueden ser estos elementos probatorios o estas evidencias físicas? Las huellas, las marcas, los rastros físicos, los químicos, los biológicos, electrónicos, perceptibles a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense. El análisis de estos MP proporciona unas bases científicas para iniciar una investigación y lograr identificar al autor o confirmar o descartar la conducta punible y la reconstrucción de los hechos. Bueno, entonces,
Tenemos alguna normatividad que es importante. La Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, los objetos que se entienden como EMP o EF. ¿Cuáles son? Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por los delincuentes. Tenemos entonces la cadena de custodia. ¿De qué trata la cadena de custodia? Trata de cómo se van a cuidar esos EMP y esos EF para que sí sirvan, digamos, de material probatorio. Entonces, esta cadena es un proceso continuo y documentado aplicado a los EMP y EF por parte de los servidores públicos y particulares que tengan funciones con la finalidad de ¿qué? De garantizar que son auténticos y que tienen una capacidad demostrativa, o sea que eso puede demostrar que quién es culpable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez del sistema de cadena de custodia? Entonces, tienen que ser elementos auténticos. Entonces, se refiere a la objetividad de los MP y FP hallados. Resultados que tienen que ser recolectados, embalados, transportados, de una manera de acuerdo a la guía, ¿cierto? Que sean analizados técnica y científicamente para poder extraer su capacidad demostrativa. ¿Qué es la capacidad demostrativa? Es que el MP, EMP o EF, al analizarse técnico-científicamente, debe aportar información con vocación probatoria, o sea, que deben servir para probar, si no, no tienen capacidad demostrativa. Esta puede perder cuando al realizar el análisis no se puede realizar nuevamente otro análisis. Por ejemplo, si dan como un objeto probatorio la extracción de estupefacientes ocultos, pues entonces al querer, digamos, probar que eso es un elemento probatorio, se pierde. Entonces no se puede probar sino una sola vez. La identidad de los EMP y EF. Entonces es la descripción completa detallada del EMP y del EF, donde se registra su estado físico, su apariencia, las localizaciones en el lugar de los hechos y todas las características que sirvan para su individualización. Integridad quiere decir que los EMP y los EF no presentan alteraciones en sus partes que lo componen y momentos de hallazgo, recolección y embalaje y que sus características no han sido alteradas, o sea que sirven como material probatorio. ¿Listo? Excepto en algunos casos, ¿sí? Donde se modifica la naturaleza de este EMP. La preservación es la aplicación de diferentes técnicas para garantizar que al menor impacto de contaminación o destrucción de las capacidades demostrativas de los EMP y EF debe mantenerse en unas condiciones adecuadas para que puedan conservarse y puedan trabajarse, ¿cierto? Seguridad. Se debe minimizar el riesgo por pérdida, daño, deterioro de este tipo de elementos. ¿Cómo se hace entonces la recolección, el embalaje y el rotulado de los EMP y de los EF? Entonces tenemos, la Policía Nacional hace el embalaje, rotulado, observar, análisis, valoración, documentación y fijación del lugar de los hechos. ¿Quién recolecta? Observa condiciones de bioseguridad y protección. Previa a la recolección, embalaje y rotulado de los EMP y EF, se debe realizar el alistamiento de los recursos necesarios y adecuados para tal fin. Se tiene que diligenciar por separado el rótulo, o sea, no se puede colocar los guantes si tenía guantes en la misma bolsa con la blusa. No, cada material probatorio que se encuentre o evidencia física tiene que ser empacado de una forma diferente, ¿listo? No se puede usar papel impreso como por ejemplo revistas, periódicos, entre otros, para cubrirlos. Las prendas húmedas o fragmentos de tela que contengan manchas, entonces hay que, antes de embalarlos, se debe dejar secar la temperatura a temperatura ambiente, protegiéndolas del sol y del agua. Entonces, recuerden qué característica tenía la blusa de rosa, ¿cierto? Entonces, si esa blusa tenía una manga mojada, pues entonces hay que dejarla secar.
Luego, envolverla en papel y en bolsa plástica. Esta última para el caso de no requerir análisis biológico o genético. De ser así, entonces solo se debe embalar siempre en papel. ¿Listo? Al recolectar entonces los EMP y los EF, se debe tener en cuenta que ellos deben contener de pronto huellas, residuos de evidencias, trazas, por lo tanto entonces se debe evitar cualquier contacto que pueda generar la destrucción de estas huellas, ¿cierto? El uso de guantes, preferiblemente de nitrilo, previene la producción de nuevas huellas latentes y el riesgo de alterar o destruirla puede ser grande al manipularse. Se debe evitar contaminarlas con evoluciones propias de los procedimientos, con soluciones propias de los procedimientos de atención a los usuarios. De encontrarse húmeda, debe dejarse secar a temperatura ambiente, protegiéndola del sol y del agua. Las prendas de vestir recolectadas como MP y EF de la víctima y el sospechoso nunca deben entrar en contacto entre sí, o sea, una bolsa separada para el sospechoso, una bolsa separada para la paciente. Entonces, si estos MP y EF provienen de una IPS, entonces, dar aviso inmediatamente a la policía judicial o primera autoridad del lugar. Si los EMP y EF recuperados por personal de salud deben ser entregados a la Policía Nacional y al laboratorio y enviados al laboratorio de medicina legal. Si los EMP y EF recuperados por parte de una actuación forense, entonces se hace un análisis por parte de los laboratorios, se manda a los servicios de salud y se manda al laboratorio de medicina legal y entidades que cumplen funciones. Permítanme un momentico, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, me digan en este momento. Sí, piénsenla en este momento. Denme, por favor, un segundo. Vamos, Laura María, creo que tiene una pregunta. Laura María. Sí, señora. Bueno, cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Yo tenía la de, es que se escucha lejos. Sí, se escucha. Cuéntame. Tenía la acerca de si siempre se echa la ropa en la bolsita negra o si tiene algún protocolo, digamos, especial que, como me explico, digamos, una bolsa o toda la ropita en una sola bolsa. La ropa, digamos, de la paciente se puede echar en una sola bolsa, ¿cierto? Lo que no se puede hacer es mezclar la bolsa de si hay prendas del paciente y hay prendas del agresor, ¿sí? Entonces, eso no se puede echar en una sola bolsa, pero las prendas del paciente sí se pueden echar en una sola bolsa, ¿listo? Sí, señor. Y eso lo envían especial para que no, como para analizar el líquido y demás. ¿Cómo? Digamos, esa ropa que ellos como en cadena de costura, ellos Sí. la realizan en un laboratorio para mirar qué sustancia es la que le aplicaron a la Sí, claro. Acuérdense que, bueno, o sea, ahí hay una cosa que es importante, o sea, la bolsa, la ropa, digamos que ella se echa, pues la puede echar ahí en la bolsita, pero acuérdese que si encuentra otros elementos materiales probatorios, ¿cierto? Entonces se tienen que rotular individualmente, cada uno se rotula individualmente, ¿de acuerdo? Porque no podemos entonces mezclar, digamos, la blusa con que, no sé, el el agresor dejó, por ejemplo, la billetera, ¿sí? Entonces, o todos los elementos que se encuentren, por ejemplo, la blusa no se puede mezclar con que se encontró el frasco
lo que le votaron. Entonces, cada elemento probatorio se tiene que rotular, acuérdese. Y esto es entregado, digamos, a la autoridad competente y sí, esto se envía al Instituto Nacional de Salud, digamos, de medicina legal, para que precisamente se haga el estudio respectivo para saber, en primer lugar, qué líquido es, en segundo lugar, poder identificar, digamos, al agresor, etcétera. ¿Listo? Dale, profe, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, decíamos, en todos los casos se debe registrar cómo se recuperaron los CMP y los EF en la historia clínica y en la epicrisis. Ahí hay que escribirlo. Entonces, les decía que el EMP y EF recuperados por parte de cuando los recupera una autoridad forense y requieren análisis por parte de los laboratorios, entonces se envía al servicio de salud y al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y entidades que cumplen funciones de policía judicial como el CTI o la Policía Nacional. ¿Listo? En todos los casos se debe registrar en la historia clínica qué fue lo que se encontró y a quién se le entregó, ¿cierto? Cómo se cumplió esa cadena de custodia. Cada IPS debe capacitar, aplicar y suministrar el recurso humano para garantizar la cadena de custodia. En caso de traslado del paciente a otra institución de salud posterior a la recuperación de EMP y EF, se debe entregar a la policía judicial estos EMP. De no ser posible, se debe trasladar a la entidad que va a recibir al paciente, o sea, trasladar con el paciente. En la manipulación de los EMP y EF se deben conservar las medidas de bioseguridad. No limpie los EMP y los EF con ningún tipo de sustancia, ya que entonces puede perder las huellas u otro tipo de rastros. ¿Listo? Entonces, la forma de recolección, el embalaje, el rotulado se debe entregar a la autoridad competente y recomendaciones prácticas para el manejo de este tipo de prendas. Para el embalaje se debe usar bolsa de papel, ¿cierto? Entonces, aislando con papel limpio, no impreso, o sea, no se tiene que poner revistas ni periódicos, ¿cierto? Evitar contaminarlas con soluciones propias de los procedimientos de atención del usuario, o sea, si, por ejemplo, no sé, se salió sangre, entonces no se puede utilizar esta toallita, digamos, que se tuvo para la sangre, no se puede utilizar allí. Entonces, pues eso es prácticamente todo el tema que teníamos para manejar hoy. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si les queda claro, si ya con esto saben entonces qué tienen que hacer para responder sus evidencias o actividades. Recuerden, es un cuestionario y es el responder el caso de Rosa. Con todo lo que les he dicho, creo que están ya en capacidad de hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Todo les queda claro? Bueno, listo. Entonces, nuestra próxima, permítame un segundo, nuestra próxima sesión para la atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se va a realizar el día 24 de junio a la 1 de la tarde también, y precisamente allí vamos a tocar nuevamente todo el tema de la recolección de muestras, el embalaje, etcétera, y ahí sí vamos a mostrar las diapositivas respectivas. ¿Listo? Bueno, pues, entonces, teniendo todo claro y no siendo más, les agradezco por favor que me hayan acompañado. Recuerden que esta grabación para los aprendices del 325-5294, inmediatamente en 2 minutos después de que yo cierre, pueden ya descargarla. Los aprendices de la ficha 325-5295, en el transcurso de 48 horas hábiles, yo les estoy descargando el video y cargándolo allí. Espero no demorarme en el cargue de ese video. ¿Listo? Entonces, mil gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues Hasta luego. hasta luego.